¿Cómo le va? Un placer saludarle en este programa especial de En Controversia. Los primeros meses de este 2019 con varios temas relevantes y justo cuando arrancábamos el año, pues nos da la bienvenida un desabasto de gasolina que empataba casi con el inicio también de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Desabasto que afectó a unos cuantos estados principalmente y entre ellos a Jalisco. Es de esta manera como se analizaba aquí en Controversia. El gobierno federal inicia un operativo contra el huachicoleo, donde, distinto a lo que se pensaba, el mayor robo de combustible se da en las propias instalaciones de Pemex y no en las tomas clandestinas. En consecuencia, se intervinieron 39 terminales de almacenamiento, 12 estaciones de bombeo y el Centro de Control México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa que están involucrados funcionarios federales e incluso gobiernos estatales. Sus detractores critican la medida por el desabasto que está ocasionando. A la fecha, hay 103 estaciones de gasolina suspendidas e investigadas, 47 funcionarios detenidos, 250,000 litros de gasolina incautados, de 1,000 pipas que se robaban a diario y 200 millones de pesos en ahorro al frenar el hurto. ¿Por qué se generan los desabastos ante el combate al huachicoleo? Y justo es la pregunta que le hace a usted a través de Twitter, Canal 44. Recuerde, @Canal 44 TV para recibir su participación. ¿Por qué se genera el desabasto en el combate al huachicoleo? Seguramente hay respuestas desde las muy lógicas y algunas otras que ya rozan en las conjeturas, tal vez inclusive exageradas, pero estaremos ya discutiendo el tema y esperamos sus comentarios. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año a los compañeros y al auditorio. Igualmente. Agustín del Castillo. Feliz año, sin duda. Esperemos que este año sea muy pródigo para el periodismo. Y creo que sí, porque va a haber muchas noticias. Buenas, quién sabe, pero muchas noticias sí habrá. Recuerda la acusación clásica contra los periodistas, nos interesan las noticias malas. A ver, bueno, entremos en materia. Un combate al robo de hidrocarburos. Más allá del huachicoleo, bueno, ha quedado claro que el robo se daba desde la primera línea, desde el propio Petróleos Mexicanos. Se comprueba lo que ya era evidente, pero después estas acciones de combate ya tienen en este momento a 9 entidades federativas, más la Ciudad de México, pues con graves problemas de abasto, aunque nos dicen desde el gobierno federal y desde Pemex que no es desabasto, es retraso en la distribución. No es desabasto. Pues es desabasto. Sí, digo, recordemos que la actividad de gobierno, sobre todo desde la época que el PRI era el que controlaba este país, se quería imponer un lenguaje correcto y había mucha censura cuando decías hay devaluación o hay inflación. Y recordarás cuáles eran los términos correctos para ellos. Aumento de precios era ajuste a la alza. Escala de precios o ajustes. Eufemismos. Claro. Y en este caso, pues creo que esa es esta vieja tradición. Lo cierto es que si no está llegando la gasolina suficiente a los lugares donde la gente lo requiere, es desabasto. ¿No? También, exactamente. De cierto modo. ¿Sí? No, por supuesto. Ahí empezó porque además fue una época de mucha crisis. De la filosofía, ¿no? Del nacionalismo revolucionario, todo eso. Pero digo, lo cierto es que me da la impresión, y creo que a mucha gente le da la impresión, de que una medida que era urgente y necesaria, si estas cifras son correctas, 60,000 millones de pesos al año, es una verdadera cueva de ladrones el tema de la gasolina y Pemex, y era una acción urgentísima que tenía que hacerse. Pero da la impresión de que se quiere dar, y es un poquito lo que pasa con algunos gobiernos que empiezan, se quiere dar como un golpe de autoridad, un golpe mediático importante. Recordemos lo que pasó cuando Calderón asumió la presidencia también con el tema de Michoacán, y como que no se pensaron bien las consecuencias. Habría que ver, más allá de la incomodidad de la gente, que eso sería lo menos importante, porque yo también veo mucho debate en redes sociales de bájate de tu coche, súbete a tu bicicleta. Bueno, esas son cosas que incluso yo insistiría, cuando no hay... todo el mundo puede llegar en bicicleta a donde va, ¿eh? Pero digamos, podría ser una buena oportunidad. Ya se dio cuando el gasolinazo, que la gente empezó a bajarse del carro. Eso está bien. Lo que quizás no esté tan bien es que no hay suficiente combustible para labores de gobierno, para servicios, para las patrullas. Exactamente. Y en ese caso sí tendríamos que ver. Tendríamos además que analizar económicamente qué impacto va a tener esto, en el sentido de
¿qué efecto tuvo sobre la planta laboral, sobre llegadas tarde, sobre este tipo de situaciones que se presentan cuando hay crisis? Seguramente va a pasar eso y habrá que analizar, lo cual a mí me revela que quizás no se calculó bien esto. Y yo les mencionaba que incluso se está llegando hasta conjeturas tal vez exageradas. Seguramente ya les llegaron a ustedes videos a través de WhatsApp, como los difunden hoy en día, que fake o no, también nos hablan de que se dejaron de hacer importaciones de gasolina y hay quienes culpan a que se suspendieron las importaciones y hablan de que en efecto más bien existe desabasto, lo cual luego se complementa con una declaración que hoy dio el director de Pemex cuando en una charla que tuvo, que por cierto transmitieron a través de redes sociales con el gobernador de Guanajuato, dice, tenemos gasolina para 10 días. Yo quiero pensar que él hablaba de que 10 días, pero de manera permanente, porque vamos a seguir recibiéndola. Y no nada más para 10 días, porque Déjame eso sí sería grave. No es fake y es importante que hagamos la aclaración. Bueno, no sé si sea fake en el sentido de que se tenga realmente tan poca gasolina o se haya cancelado la importación. Lo que sí recuerdo yo, porque es una nota de la Universal que se publicó en octubre, es que cuando Pemex aprobó la compra de gasolina en octubre para garantizar la parte final del año, el presidente entonces electo mandó decir que se cancelara esa negociación porque le parecía absurdo que un país como México estuviera comprando gasolina, pero que el director de Pemex le mandó responder, y eso dice la nota de la Universal, que no podían hacerlo porque se iba a generar un desabasto al final del año, que si él quería cancelarla, que eso lo tendría que hacer cuando se asumiera por parte del nuevo gobierno. Ha faltado aclaración en esto y creo que en general han faltado muchos datos duros sobre todas estas cosas. Creo que es una situación que habría que aclarar, ciertamente. Sonia. A ver, me parece que yo coincido contigo en que ya se sabía que existía este problema. Me parece que los datos que se han dado en los últimos días revelan que era muchísimo más grave de lo que podíamos imaginar. Quizá todos cuando hablaban de venta ilegal de combustible o de lo que se conoce este delito como huachicol, era un tema de bidones y tomas clandestinas artificiales, exactamente, y que se vendían en localitos. De pronto es lo que uno se pudiera haber imaginado. Sin embargo, conforme se ha ido dando a conocer la información, te das cuenta que el problema era más formal, o el robo era más formal de lo que nos podríamos haber imaginado, y que incluso podrían estar involucradas por la cantidad de litros, estaciones de gasolina formales, es decir, combustible que salía ilegalmente de Pemex, pero se vendía legalmente a través de negocios que tienen los permisos. ¿Y cómo es esto posible? Platicando con quienes tienen, con algunas personas que tienen negocios de gasolinas, señalan que esto solamente puede darse con la complicidad de quienes están dentro de la empresa, porque los sistemas de medición de los tanques están conectados a una red y el manejo económico, las cuentas bancarias de quienes son quienes tienen estaciones de gasolina tienen acceso a Pemex, porque tú no vas y le pagas a Pemex la gasolina que te surte, sino que Pemex se jala el dinero de estas cuentas bancarias. Entonces, pues es evidente que la corrupción estaba adentro de Pemex. ¿Cómo lo resuelves? Que además también ya desde la administración pasada se había señalado que era muy curioso que quienes robaban combustible sabían cuándo el ducto llevaba gasolina, porque los ductos se utilizan para llevar otro tipo de hidrocarburos. Y bueno, pues cosas como esta instalación que encontraron, que era pues prácticamente una bodega sobre el ducto, que ya ni siquiera era un tema clandestino, sino era como una especie de almacén de huachicol formal. Pues solo permite, o sea, solo puede ser tan formal si la autoridad se hacía de la vista gorda. Por eso yo creo que no había otra manera. Quizá pues lo que todos reclaman es que no hubiera habido un aviso, que luego también viene este tema de cómo... porque no les avisan a los estados. Justamente porque coincide con dos cosas. Los estados afectados son de otro partido político, que si le quieres dar esa lectura, pero son también los que están metidos en el lío. Donde se concentra el 48%, 50% de las tomas clandestinas. En el caso de Jalisco, bueno, pues uno de los líderes, ¿no? En robo de combustible. Pero
Sonia, un poquito siguiendo el hilo de lo que tú estás comentando, me parece que si estaba desde dentro la mafia, a través de siguiendo el hilo de cómo se manejaba ese dinero, se podía haber dado sin necesidad de generar esa afectación. Es decir, tener o por lo menos se hubiera terminado de investigar primero bien, ¿no? Pero un trabajo de inteligencia sin afectar de esta manera. El asunto es si el ducto está en tan mal estado que no puede seguir funcionando. Creo que esa es la parte que hacía falta y además haberlo previsto. El asunto es también si avisas en un momento en que no sabes quiénes están involucrados, porque el problema, ya vimos, no es con los delincuentes o con los delincuentes de afuera, sino con los delincuentes también de adentro. ¿No? Exacto. Julio. Sí, hay que, por ejemplo, Ana Lilia Pérez, que es una periodista que ha documentado este tema, ahí revela varios modus operandi, la alteración de procesos contables, las facturas apócrifas para sacar el combustible e incluso hasta el robo en buques, es algo de lo que documenta en sus libros. Pipas, recuerdan que hace como 2 años hubo un problema con las pipas por un presunto robo que no llegaban con la cantidad y algunos gasolineros empezaron a quejarse, es decir, se ha dado por todas partes. Así es. Ahora, la medida, como dice Agustín, era inevitable, era urgente. Quizá mal manejada porque es cierto, el ducto de Salamanca anoche mismo Enrique Alfaro también señala que está muy dañado, que es lo que le informan, que es en el que se abastece la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues quizá debió haberse hecho una previsión de no cerrar todos los ductos de un solo golpe y porrazo, quizá ir de manera progresiva, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, era necesario que se cerraran los ductos, pero también se deben de cerrar los grifos de la impunidad, que es el alimento favorito del monstruo de la corrupción, porque si todas estas acciones que se están haciendo, que son necesarias, no terminan. Fortaleza poética este año el señor Julio. Sí, el monstruo de la corrupción se alimenta. Sí, pues que se le cierre ese grifo, ¿no? Porque si no hay detenidos, y dicen que ya hay algunos funcionarios de hecho, se que habla fueron del responsable de la seguridad de Pemex, que algún tiempo fue líder de los escoltas, el coordinador de escoltas del Estado Mayor, y que fue a quien se le encomendó la tarea de cuidar Si a ellos también les llega el perdón del presidente, pues entonces de nada va a servir todo esto, ¿no? Claro. Entonces, y sí, el argumento de que es una venganza política no se sostiene por 2 asuntos, porque son 27 estados los que no gobierna Morena, entonces en los 27 estados no habría, ¿no? Y además en la Ciudad de México ya llegó el desabasto y ahí sí gobierna Morena. Entonces, el asunto es logístico, los rebasó la situación, pues claro, no previeron, como en muchas cosas, en el inicio de este nuevo gobierno. Tiene un efecto sobre la economía. Como los ciudadanos son los que están pagando, como siempre, los platos rotos. Ya se informa en este momento. También, ¿no? Pero la acción es cierto, que se debe de combatir en serio, parece que ahora sí lo van a hacer. Lo que es urgente es No, porque ya nos vamos a la pausa. Lo que es urgente es que salgan los nombres y salgan las pruebas. La sociedad necesita esta información de esta red de corrupción. Buen augurio de inicio de año, que salgamos de acuerdo. Y bueno, usted lo recordará, fueron días, fueron semanas de pues un cambio en la vida, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, pero en el resto del estado igualmente, y así como en Jalisco, en Guanajuato y en otras entidades federativas. La pregunta hasta nuestros días es si este desabasto motivado por una guerra contra el huachicol en realidad trajo resultados positivos. Algunas evaluaciones dicen que la situación sigue siendo la misma y que el huachicoleo continúa pujante. Continuamos enseguida. Continuamos en este programa especial de En Controversia, un momento crítico, lamentable, doloroso para el país, inclusive dentro de esta que podríamos denominar como la guerra contra el huachicoleo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se vivió justamente la tarde-noche de un viernes cuando se abrió una fuga en el ducto de Pemex. Más que abrirse, hubo quien provocó con este tipo de métodos para robar el energético y trajo consigo posteriormente un accidente muy lamentable con pérdidas fatales y que hasta la fecha continúa sin esclarecerse en su totalidad.
la comunidad entera de una de estas comunidades en el estado de Hidalgo, particularmente Tlahuelilpan, pues se lanzó para rescatar parte de este energético que salía a borbotones de este hoyo que había sido realizado en el ducto de Pemex. De esta manera lo analizábamos aquí en Controversia. En medio de la crisis de abasto de gasolina, el viernes 18 de enero se da una de las peores tragedias en la historia del llamado huachicoleo. Después de 2 horas de ordeñar un ducto en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se da un flamazo que alcanza a decenas de personas, con un saldo de 94 muertos hasta ahora y 80 heridos, de los cuales más de 40 están muy graves y con pocas esperanzas de vida. Se cuestiona al ejército por no haberlos frenado y el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a cambiar la estrategia. ¿Quién es el responsable de la tragedia? Y bueno, muchas preguntas las que surgen y por lo pronto a través de Twitter, Canal 44 le está preguntando a usted, esperando su respuesta. Recuerde enviarla con el hashtag en controversia. Tlahuelilpan, ¿víctimas o criminales? ¿Quién es responsable de la tragedia y qué opina usted de la actuación del ejército? Esperamos sus comentarios. Y saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. ¿Víctimas o criminales, David? Pues yo creo que ni una ni otra. Bueno, víctimas por supuesto, pero también, digamos, víctimas por una irresponsabilidad propia de los pobladores que se volvieron huachicoleros de ocasión, pero en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, creo que criminales. Creo que criminalizar a las víctimas es una manera muy mezquina de abordar el asunto, que es muy, muy trágico. No es una de las peores tragedias del huachicoleo, es una de las peores tragedias de la historia del país reciente. O sea, 94 muertos y contando, seguramente van a ser más de 100. Y yo creo que son, digamos, delincuentes de ocasión, pobladores pobres, marginados, necesitados, que fueron inducidos, fueron manipulados por criminales organizados, que son los que pinchan el ducto, los que les dan el pitazo y los que los proveen de bidones y baldes, porque no es posible que haya sido una cuestión tan espontánea como algunos dicen, sino más bien inducida. Incluso se tienen indicios de que en realidad estaban ordeñando el ducto en otra parte y ese es un distractor para atraer la atención de las Fuerzas Armadas, de las policías, y que incluso algunos de los más agresivos justamente lo que provocaron es que el ejército y la policía no intervinieran o estuvieran incluso bastante alejados, que fueron agresivos, les rompieron los vidrios y los faros de las patrullas, y en ese sentido creo que pues, son básicamente en términos generales pues, víctimas de una tragedia provocada por el crimen organizado. Sonia. Sí, yo no me atrevería y creo que es muy delicado señalarlos como criminales porque además por el número de personas que se encontraban en ese momento es muy complejo pensar que se trate de una banda que se dedicaba a eso, como muchos quieren creer. Son cerca de 800 personas. Exactamente. Por supuesto que hay este rumor de que está saliendo gasolina. No sabemos hasta el momento si se trata propiamente de estas pinchazos que hace el crimen organizado, si tiene que ver con las condiciones del ducto o qué fue lo que sucedió. Están en este momento las investigaciones en marcha y creo que lo primero que le podemos pedir al gobierno federal es una investigación clara sobre lo que sucedía. Después de eso han venido, me parece, cuestionamientos que por supuesto tienen que ver con el enojo, pero que están fuera de lugar, ¿no? Como por la cantidad de personas que estaban en ese momento obteniendo combustible de manera clandestina, podías hacer que los soldados que estaban presentes o los policías que estaban presentes lograran frenar, que se acercaran a la zona en donde estaba saliendo gasolina. Y la otra parte es qué fue lo que provocó el incendio y la posterior explosión, ¿no? Que también es un elemento muy importante.
para resolver lo demás. Bueno, pues creo que lo que le tocará al gobierno federal es apoyar en la medida o de la mejor manera a quienes resultaron víctimas de esta tragedia. No creo que tampoco podamos calificarlo de que se aprovecharon o de rapiña o algo por el estilo. La realidad es que las condiciones de pobreza en muchas de estas comunidades hacen que, pues desafortunadamente, esto se vea como una oportunidad de obtener alguna ganancia. Yo no creo que a nadie le pregunte si está dispuesto a arriesgar su vida por un bidón de gasolina y lo haga. Seguramente tiene que ver pues con la falta de información sobre el riesgo que esto implica. No sé si se debió haber encontrado alguna manera de acordonar la zona. En realidad, en los videos previos al incendio hay mucha euforia por parte de la gente. Parecía un poco o muy complicado de controlar, y creo que ya lo único que queda es exigir una investigación exhaustiva sobre qué fue lo que sucedió, porque estaba saliendo gasolina, si realmente se trataba de un pinchazo, y la otra parte, qué provocó la explosión, y bueno, ya en lo que corresponde a las víctimas, pues esperar que el gobierno federal haga el apoyo y quede lo más claro posible, porque además hay muchos de personas que estaban en la zona que todavía no han sido ubicadas, que no saben, que las familias no saben si murieron, si están en algún hospital o si sus restos no han sido rescatados, ¿no? Se deben deslindar responsabilidades, sí se tiene que llegar a responsabilidades sin duda, y también analizar la actuación del ejército, que luego le va como al cohetero, siempre en este tipo de circunstancias y en otras tantas. Sin embargo, también se debe evaluar. La frase que señalas es adecuada, como el cohetero, o sea, hagan lo que hagan, se les va a criticar, y sobre todo porque el ejército está en un proceso de descrédito desde hace 15 años que empezó a salir a las calles, por otras situaciones también que tienen que ver con la delincuencia, pero claro que se tiene que investigar, se tiene que ver si, no sé, respetó tal o cual protocolo, pero bueno, más allá de eso, también hay que tomar en cuenta que como en todas las modalidades de delincuencia, el eslabón más débil siempre es la población. Mientras que los funcionarios que solapan la delincuencia en todas sus modalidades, y el huachicol no es una excepción, y los criminales que lo cometen de forma organizada son los que no están batallando, es la población a la que le están ocurriendo las tragedias. Y aquí es una muestra, porque es el eslabón más débil, estas personas. Es cierto que la rapiña es tristemente algo que ocurre común, vemos en las carreteras cuando un camión de jitomates se voltea, van y todos se llevan las cajas tristemente, o de huevo, o de libros no, pero de cualquier otra cosa se la llevan, ¿no? Entonces aquí estoy de acuerdo en que no hay que criminalizar. Decir esa frase, lo escribía muy bien el día de hoy Sergio René de Dios en NTR, decir la frase "se lo merecían" es lo más cruel que alguien puede en este caso externar. Muestra la insensibilidad de la sociedad, que luego decían aquí algunos la semana pasada que no hacía falta una cartilla moral. Ahí está la prueba de que sí, de que necesitamos reforzar los valores de la gente. Pero regresando a este tema. La moral tal vez regresar al cinismo, al civismo, perdón. Al civismo. Al civismo. El cinismo hay mucho y en muchas partes. Exactamente. Civismo, hay que regresar, ahí están. Sí, Sí, ya están. Y ahí lo que estamos viendo también, lo otro más preocupante, si está el operativo en lo más intenso para detectar el huachicol y se sospecha que eso ocurrió porque primero llegaron unos delincuentes, bueno, es lo que están reportando muchos medios, dejan ahí el tiradero de gasolina, después los pobladores se dan cuenta, llegan y hacen esa verbena en la cual estaban celebrando, hasta tomándose algunos selfies y bañándose, y se metía al chorro, algunas las pusieron en unas zanjas porque ya se ven llegar los bidones, las advertencias las hubo, hay videos, no hicieron caso, también los militares no pueden acercarse porque luego les podía tocar la explosión. Pero entonces quiere decir... críticas tan absurdas como que debieron hacer disparos al aire, o sea, lleno de combustible. No. Entonces, si eso se derivó de que habían cometido un robo, cuando está el operativo de forma más intensa, entonces no está funcionando el operativo.
Se supone que por eso estamos sufriendo el desabasto y ocurre esta fuga derivada de un presunto robo. Entonces eso es lo que hay que cuestionar también. Digo, de que se detectó la fuga hasta el momento de la explosión transcurrieron muchas horas, en donde el mismo número de elementos fue el que permaneció. Ese punto es lo que les iba a El decir. protocolo fue el correcto dado el número muy bajo de militares y policías y el enorme número de pobladores. El asunto es que estando a media hora de Pachuca y a 1 hora y media de la Ciudad de México, no se enviaron refuerzos. Ese es el asunto. ¿Por qué dejaron solos a un grupo tan pequeño de Pachuca autoridades estatales frente a una horda de gente robándose el huachicol? Lo que sí es un hecho es que faltaría justamente eso, ¿no? Que sí se especifique si se falló en los protocolos y si ya existen realmente los mismos. Que había Esa parte intermediarios, sí. César, porque se avisan 911, estos tienen que avisar a otras autoridades. Claro. Habrá que ver quién se tardó, cómo en eso todo México está de acuerdo, hay que investigarlo. El presidente ya felicitó a las Fuerzas Armadas por una actuación ejemplar y muy, muy bien. Yo lo que creo que rescataría de la rueda de prensa, de los comentarios del presidente, es que en efecto hace preguntas pertinentes en cuanto a cómo es que llegaron tantos y también organizados, qué iban a hacer con los bidones de gasolina, es decir, porque llegan y van y vienen con cubetas, bidones, todo tipo de recipientes y los llevan a algunos lados, es decir, esa es la base, vimos en vivo la base social del huachicoleo. Esos son los pobladores que no necesariamente están organizados, que se organizan espontáneamente, pero que hay alguien que los induce, les da el pitazo, les avisa que están ahí y que después les recompra la gasolina. Y que tristemente ese delito tenía simpatía social, ha tenido simpatía social también. sí, por eso ese es el tema. A diferencia de otros se ha convertido delitos en una forma de economía de pueblos Sí, enteros, ¿no? a diferencia de otros Claro, porque es delitos. robarle al Estado y como que no se siente que le robas a algún vecino, sino a un Exactamente. ente Estoy agarrando lo abstracto. mío porque siempre se ha dicho que es de los mexicanos, ¿no? Claro, Inclusive. es lo que me toca a mí. Bueno, tenemos que ir a la No es pausa. así, es a través de las obras Claro. públicas que es del Estado, no es así, pero bueno. Se sigue buscando responsables a propósito de este accidente, la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo. Se sigue hablando también en torno a este tema y también en todo el país seguimos hablando de la existencia de una cantidad importante de ductos dañados, puesto que la delincuencia organizada sigue haciendo de las suyas. Hay quienes dicen, desde el ámbito oficial, que no es que siga generándose bastante robo, sino que hoy sí se conocen estos hechos y sí nos damos cuenta de los llamados piquetes, como los ha definido el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que antes simplemente se ocultaban porque no se investigaba y porque no se les combatía. Seguramente usted tiene una opinión personal al respecto. Nosotros avanzamos enseguida. Continuamos con este programa especial. Sin duda, la luna de miel que existía con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador comenzó a verse un tanto afectada cuando llegó a una decisión, y es la de retirar los apoyos a las estancias infantiles, estas que manejaba la otrora Sedesol. Hoy en día, según lo determinó el presidente López Obrador, el apoyo será directo para las madres y los padres de familia, para que ellos contraten el servicio como lo quieran y donde lo quieran. Inclusive sacó aquella declaración que tanto ruido provocó y que era que pues este dinero podrían dejarlo a los abuelitos y que estos se hicieran cargo de los pequeños. Es un tema que hasta la fecha se sigue discutiendo, se sigue cuestionando, hay quien sigue buscando las vías legales para revertirlo, pero de esta manera se analizaba aquí en Controversia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cortar de tajo el apoyo al desempeño de las estancias infantiles supervisadas por Sedesol. El programa ya había sufrido la reducción de un 50% recientemente. En medio de las protestas y la desaprobación por la medida, observadores dicen que pagan justos por pecadores. Y si bien se debió investigar la corrupción, la decisión es un duro golpe a las mujeres que trabajan. Otros críticos ya avistan que el rechazo que causó la restricción presupuestaria a las estancias complica la aprobación del tema de la Guardia Nacional en el Congreso.
El PRI, por lo pronto, ha marcado distancia. A la par, López Obrador abre otro frente al dar a conocer que un número no determinado de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaron, tras dejar la empresa, a formar sus propias compañías y vender energía al gobierno. Acusó al nuevo titular de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz. Se citaron nombres como José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles, Felipe Calderón, Carlos Ruiz Sacristán, y se presume que hay muchos más. Todos los casos serán investigados y se reformará la ley para que exservidores públicos no ocupen cargos en empresas privadas que tuvieron tratos con ellos. Muchos temas, poco tiempo para discutirlos, pero todo el ánimo de parte de mis compañeros, por supuesto. A quienes saludo con mucho gusto. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Gabriel Ángel. Gómez Álvarez. Buenas noches. Agustín del El Castillo. último, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y muy sensible, por cierto. No, simplemente Bueno, anoto sobre la un dato sensibilidad. objetivo de la realidad. Bueno, Todavía no entramos a la sensibilidad. Ya que hablemos de eso, exactamente, la hipersensibilidad viene en otro bloque. Sonia primero, yo el último. es Bueno, todo. vamos rápido a lo de las estancias infantiles. Miren, hay gran preocupación, les digo rapidísimo. Son más de 300,000 niños, más de 50,000 trabajadoras y más de 10,000 estancias las afectadas. Un programa que fue reconocido internacionalmente, incluso por la ONU, y la pretensión de otorgar el subsidio a través de los padres, por lo menos lo que se dice es que deja en una condición vulnerable a los niños, pues corren el riesgo de que el apoyo que eventualmente obtendrían lo destinen para otro propósito, entre otros señalamientos que se hacen. El recorte es de 50%, corresponde a poco más de 2,000 millones de pesos para un subsidio que se otorgaba de 950 pesos y ahora sería de 800 mensuales por niño. A ver, ¿quién inicia en torno a este tema? En realidad muy polémico. Bueno. Agustín, al último. Sí. Adelante, David. Bueno, a mí me parece que más allá del anuncio en torno a las guarderías, en general muchos de los anuncios de López Obrador tienen que ver con cambios muy drásticos sin un diagnóstico claro, sin una evaluación previa. Es decir, en este caso se cancela o se reduce un programa que es muy importante no solo para las madres en general, que son las que más lo necesitan, sino también para los niños que requieren una formación y un cuidado especiales en la edad temprana. Pero más allá de, digamos, la necesidad o no de ajustar este programa, lo cierto es que no hay evidencia. Se toman decisiones sin fundamentos empíricos y esa es la parte que me parece muy delicada, porque en efecto, en el caso de este programa, que ha tenido reconocimientos de UNICEF y de la ONU, que algunos integrantes de la propia Cuarta Transformación, de algunos analistas del equipo de López Obrador, han reconocido que era un buen programa, que había sido bien evaluado por Coneval. Pero para cancelarlo no hay esa evaluación, se toma una decisión precipitada y se afectan a muchísimas personas. Esa es la parte que preocupa en un caso de política social muy claro, en donde se anuncia algo que va a tener repercusiones sin tener los elementos para tomar una decisión tan drástica como la que se ha anunciado. Agustín, por favor. Bueno, yo dos cosas que he estado insistiendo todo este tiempo. Es evidente que esto es parte de la red clientelar que está generando el presidente de la República y Morena para que la gente común directamente les deba, en este caso, un recurso que se les va a entregar directamente en la mano a los padres de familia, que como bien señalabas tú, no sabemos si lo van a destinar de forma adecuada. Pero además esta idea de que los abuelos están para cuidar niños, responde a un modelo de familia que no existe o que ya no existe a ese nivel como en el pasado. La mujer está integrada, la mujer está eso dice justamente la Cuarta Transformación, que se ha perdido valores. La mujer está integrada a la economía desde hace mucho tiempo y va a ser muy afectada, sobre todo porque además, dentro de las cifras que tú das, habría que considerar la cantidad de mujeres que son única cabeza de familia, o sea, que no tienen un esposo que las esté haciendo fuerte. Pero además, pues es una idea profundamente conservadora, justamente porque remite a un pasado inexistente ya, o en buena medida inexistente. Pero al mismo tiempo neoliberal, porque saltarte a la institucionalidad para otorgar el subsidio directamente al usuario es de Chicago, es de la escuela de Chicago. Bueno, hay que decírselo al presidente, porque le va a preocupar mucho. Capaz que con eso decide, tienen razón y nos regresamos. Exacto. Sonia. Me parece que hay dos partes en este problema. Uno es ciertamente los excesos que se dan con el tema de las estancias infantiles. Quienes buscan un espacio en muchas de estas estancias, y digo en muchas porque no son todas, pero sí la mayoría, se topan con que los accesos no son tan sencillos y además
no son gratuitas por completo, siempre hay que pagar una cuota y casi siempre, no siempre, casi siempre las cuotas son muy similares al subsidio que se recibe por niño por parte del gobierno federal, con el argumento de que los gastos ya en global están muy por encima de lo que en realidad se recibe. Esto sin contar que de pronto había niños ficticios o niños inventados en muchas de estas guarderías. Yo creo que en todo esto el problema más delicado es que cuando se descubre un asunto como este, no se vaya tras los responsables, no se informe sobre lo que sucede exactamente y se tomen medidas que en realidad terminan afectando al ciudadano, que esa es la otra parte del problema que sí me parece muy, muy delicado. No puedes desaparecer una estructura como esta en virtud de que cada vez hay más mujeres que que se ven en la necesidad de trabajar y que los hijos tienen que dejarse en estos espacios. Ahora, el entregarles directamente el dinero no les prohíbe seguir usando las estancias infantiles. Si tú quieres seguir con tu hijo en una estancia infantil y te parece que es el espacio más adecuado, pues lo que vas a hacer es usar el recurso que se te asignó directamente para pagar la estancia infantil, que creo que muchas mujeres lo van a hacer. Si no, la verdad es que las estancias infantiles en muchos casos se retrasan lo más que se puede, pero hay mujeres que no pueden hacerlo. Estas seguramente serán las mismas que irán directamente con el recurso. Pero quizá lo más delicado de todo esto sea que dependa más bien de factores circunstanciales y de casos en particular, y no de un proyecto que resuelva una necesidad tan importante como esta. Pero además habría que apuntar que yo he visto muchos reportajes, muchas estancias van a cerrar, porque esto lo deja mucho también en el azar de van a estar o no van a estar con nosotros. ¿Cómo sé yo, cómo puedo yo garantizarle a las que están encargadas de esta guardería, de si van a recibir niños o no, si voy a tener para pagarles? Pero además, parece que el recurso de por sí no alcanzaba. O sea, si uno va a una particular que no recibe subsidio, te das cuenta del alto costo que tiene mantener niños en estancias infantiles. Es muy costoso. Casi estás orillando a la mujer a que no trabaje y se quede cuidando a los niños, lo cual también es lamentable. A ver, adelante, Julio. Antes de pasar al tema de la Comisión Federal de Electricidad, que también es muy importante. Nos queda un minuto, ya no nos va a alcanzar. Bueno, ya no alcanzamos. Coincido en que no hubo el diagnóstico adecuado y que las anomalías que pudieran existir en esas estancias no son causa para borrar de un plomazo el programa. En y todo esta caso, medida, las concesiones exactamente, y los que se a las revise. que tengan irregularidades. Porque esta medida lo que hace es fortalecer los estereotipos de género en una cultura machista en la cual pues la mujer es la que tiene que encargarse de los cuidados del hogar. No es cierto eso. Lo que dijimos, sí, claro, limita las posibilidades de trabajar y pues las abuelitas ya están para apapacharlas, no para cargarles más chamba. Y esto de entregar el dinero directamente, que le pase un accidente con la criatura porque la va a tener. Exactamente, y entregar el dinero directamente en una cultura machista donde hay violencia de género, que les quitan muchas parejas el dinero, sin duda es peligroso. Ya nos vamos. Hoy lo que sabemos también en torno a este tema de las estancias infantiles, de acuerdo con información que ha proporcionado el gobierno federal, es que se trataba de más de 100,000 niños fantasma, los han definido así. Es decir, salían apoyos para estancias infantiles, colocando nombres de pequeños que no han sido localizados, que no existen, y por eso dicen mejor entregarlos directo en las manos de los papás de estos pequeños, entregar así el apoyo. Sin embargo, sigue habiendo amparos por parte de algunos representantes de estancias infantiles que no están de acuerdo, e inclusive se ha tratado de alentar que hagan lo propio a algunos paterfamilias. Continuamos enseguida. Agradecemos el que continúe con nosotros en este programa especial. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde campaña, entre sus promesas incluyó el dar marcha atrás a la reforma educativa, la de Enrique Peña Nieto, y para ello trataría de impulsar una nueva reforma, una contrarreforma. Esta
tendría que contemplar, entre otros factores, el que se le retiraran estas acciones punitivas en contra de los maestros, el que se les obligara a someterse a una evaluación y que de esta dependiera el que se mantuvieran en su espacio de trabajo. Y así lo analizábamos aquí. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da marcha atrás a la reforma educativa hecha en el gobierno de Enrique Peña Nieto y presenta la propia. Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, adelanta que unos 1,000 maestros despedidos por no someterse a los exámenes serán reinstalados. Asegura que el error más grave fue culpar a los maestros. 150,000 se jubilaron entonces, pero advierte que no habrá reforma sin el magisterio y anuncia la suspensión de las evaluaciones. Gobernador Enrique Alfaro Ramírez se desmarca y asegura que Jalisco tendrá su propia reforma educativa. Dejó en claro que continuarán las evaluaciones a los maestros, pero sin ánimo de persecución. Se les capacitará y enfatizó que todo esto será de la mano de los maestros, no en contra de ellos. La reforma educativa de AMLO y el fin de la evaluación. ¿Retroceso o justicia para el magisterio? Entramos al tema de la reforma educativa. Ahora la de López Obrador, Sonia. ¿Justicia para el magisterio? La reforma educativa anterior estuvo diseñada prácticamente como un esquema para sancionar a los maestros sin revisar lo que estaba funcionando mal en el sistema educativo. Es cierto que había maestros que no estaban actualizados, es cierto que había maestros con diferentes niveles formativos y que no había una estructura homogénea en el sistema educativo en nuestro país. Todos conocemos, por ejemplo, maestros que ni siquiera hicieron la carrera, que ni siquiera fueron a la normal, sino que algunas veces eran hijos del director que empezaba a dar clases o que se colaba de alguna manera porque eran amigos, etcétera. Pero de cualquier manera venía funcionando así. Es cierto, también era complejo seguir dejando la formación de los mexicanos a una estructura educativa que tenía todos estos defectos. Sin embargo, ir a una reforma en la que el único responsable de lo que estaba funcionando mal eran los maestros fue lo que provocó la crisis y la falta de aceptación por parte del gremio hacia las reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto. Por eso a mí sí me parece que una nueva reforma en la que la evaluación de los maestros o la revisión del sistema no vaya en contra de los maestros puede ser positiva. Lo que no ha quedado todavía muy claro es cómo va a ser esta nueva estructura, sobre todo por lo que ya venía funcionando mal. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque no puedes dejar a quienes no hacen o que no cubren de manera adecuada la formación de los mexicanos que sigan estando al frente de la formación de los mexicanos. En el caso de Jalisco, que se señala que de todas maneras va a continuar la evaluación, de hecho en Jalisco ya había evaluación antes de que empezara la reforma y ya había concurso de algunas plazas, especialmente de las direcciones y en el tema de las normales para acceder a las plazas. Entonces creo que son esquemas que podrían retomarse y que son quizá menos duros contra los maestros. Y a lo que sí tendríamos que ir entonces es a una reforma educativa que nos hable de cómo van a cambiar los planes de estudios, cómo se van a mejorar las condiciones laborales de los maestros para que el magisterio sea una carrera de la que se pueda vivir, porque también ahora lo que tenemos son maestros que para sobrevivir y tener un sueldo más o menos decente tienen que tener hasta 3 turnos, que es humanamente terrible. Y seguimos teniendo, por otra parte, los beneficiarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que por ser casos en donde hay ingresos tan altos y hay mucha corrupción, de pronto se piensa que es lo que sucede en general con los maestros, cuando la verdad es que nunca ha sido de esta manera. Agustín. A ver, yo creo que un presidente que quiere cambiar la realidad de este país para bien tendría que intervenir de forma decisiva la educación para que mejore. No necesitamos ser magos, simplemente veamos el nivel que tiene México
en el contexto de las naciones respecto a su calidad educativa, respecto a las posibilidades que le da la educación al mexicano común para acceder a empleos de calidad, respecto a la calidad de la lectura, por ejemplo, estamos terriblemente rezagados, somos un país que no lee, somos un país que no tenemos una masa crítica, que es la que genera realmente la política democrática. Entonces, cuando uno se empieza a pensar, tengo que ser escéptico, o sea, yo veo mucho el regreso al pasado, el guiño al pasado, que efectivamente tenía cosas, que había muchos héroes en la educación que sacaban adelante las cosas, pero había también un sindicato terrible, el más grande de América Latina, que controlaba todos los procesos. Lo hay. Pero digamos que la reforma de Peña Nieto, con todos sus defectos, por lo menos hizo algo bien. Le quitó poder al sindicato. Obviamente no podía quedarse en lo que se quedó, y ciertamente para muchos fue terrorismo, porque además el planteamiento de las evaluaciones no eran correctas. Sindicato, más bien pactó con el sindicato, que es distinto. O sea, a mí no me parece que lo hayan hecho, más bien le dieron a los líderes sindicales lo que querían para que los líderes sindicales se sumaran al proyecto de Peña pero aún Nieto. así el poder del sindicato disminuyó. O sea, normalmente en el pasado el líder sindical o compraron la combatividad del sindicato, porque el me parece tan tenía la grave. última palabra en todos los ascensos y los movimientos, casi siempre. Eso lo desplazaron. Más allá del desencuentro con el Baster Gordillo, que creo que tiene que ver también con esto, le quita una base de poder. No fue casualidad que el Baster Gordillo se sintiera incómoda con la reforma. No digo con esto que fue una maravillosa reforma, fue una reforma que se quedó muy corta y que además como que midió mal cuál era la necesidad que tenía el sistema educativo en el país. Pero sí creo que puedes tomar el lado positivo y profundizar y mejorar. Yo no veo una intención de que este país remonte en esa lista de lectura, de competencia, de calidad de empleos. Fíjate, nos prometen, y con esto termino mi reflexión, nos prometen 100 universidades nuevas. ¿De qué nos sirven 100 universidades si la educación básica, o sea, primaria, secundaria? ¿Cuántos años un mexicano en promedio pasa por la escuela? 7, 8 años. O sea, nomás primaria y un poquito de secundaria. O sea, esto es terrible, porque entonces lo más importante... no ha podido ser obligatorio porque no pueden cubrirlo, no hay cobertura. Y si nomás tenemos primaria y algo de secundaria, pues tenemos que concentrar el esfuerzo ahí. ¿Por qué los sudamericanos? Y bueno, voy a sacar un ejemplo futbolero, pero me gusta mucho. Cuando entrevistas a un futbolista de Argentina o de Uruguay, como periodista, caray, hablan muy bien y tú dices, este hombre estudió universidad. No, resulta que nomás hizo la secundaria, pero en Argentina y en Uruguay tienen un buen nivel educativo básico. En México los escuchas a los futbolistas y te da pena ajena. Esto es sintomático de lo mala que es la alfabetización más básica en México, y este es el gran problema educativo de México, en mi opinión. A ver, yo no coincido con Sonia en cuanto a que la reforma educativa de Peña era para sancionar a los profesores. Yo creo que es una visión que... No, esa fue la consecuencia, perdón. Es que como lo dijiste así, pero perdón, yo lo que creo es que sí hay cosas muy rescatables de la reforma educativa, precisamente la parte evaluativa, donde quizás se implementó mal o había un grupo muy excluyente, o en general a mí la explicación que más me convence es una lucha de poder, un juego político en donde el CENTE aliado de la reforma educativa era un CENTE que a la postre terminó perdiendo. Es decir, desplazaron al Bester, pactaron con la nueva dirigencia del CENTE. Cuando regresa el Bester y entra López Obrador, vuelven a pactar con la otra parte del CENTE. No digo que una sea peor que otra, me parecen las dos muy dañinas para el magisterio y para los profesores de este país como dirigencias. Yo lo que creo es que no está muy claro el proyecto de reforma educativa del actual gobierno de López Obrador, y en cambio están mucho más concentrados en desmontar el anterior y en una parte que se había avanzado muchísimo, que era la evaluación. Quizá habría que rectificar y corregir la evaluación, pero la evaluación en cualquier sistema educativo de los que ya citaron de la OCDE es una evaluación muy estricta, muy rigurosa y con consecuencias clarísimas, que es que si no pasas, te corren. Si no acreditas los conocimientos, te corren. Si no apruebas ciertos exámenes y ciertos niveles, te corren, porque así es la vida y así es el mundo laboral en muchos otros ámbitos, no solamente en el docente y educativo, sino en el laboral, empresarial y demás. Entonces yo lo que creo es que es peligroso que justamente por tratar de estigmatizar la reforma de Peña como algo que era en contra de los maestros, y ahora se diga que todo es a favor de los maestros, se caigan chantajes como los hemos vivido, donde no solamente el CENTE chantajea, sino la CENTE, la coordinadora de trabajadores de
la educación que puede parar las vías del tren 20 días Pero a ver, hasta que los pero con saquen esa a billetazos, reforma ¿no? se dio la venta de plazas, entonces tiene No, que pero es que ver una cosa es con que no esa funcione. reventa. Una cosa es que haya no, corrupción por eso. y otra cosa es que el modelo en su conjunto no funcione. El modelo no era malo, la implementación, una vez más, el enforcement es el que no funciona. Es como el caso de López Obrador. No funcionan las estancias infantiles, pues cancelen las estancias. No, hay corrupción en algunas, corrígelo, pero no canceles el programa en su conjunto, no canceles toda la evaluación educativa. Y en ese sentido, y concluyo mi comentario, creo que Alfaro está apostando muy bien por un tema que sí es de su competencia, que es estatal, como el tercero constitucional, que sí le da atribuciones al Estado y que puede hacer una diferencia importante en marcar una pauta propia en Jalisco. Ahí lo veo mejor que su famosa constitución y refundación. Mucho más interesante. Oye, si él quiere hacerle un bien a Jalisco, ahí tiene una gran oportunidad, ojalá y lo haga. Sí. Pues estoy de acuerdo en que se tiene que hacer esto con bisturí y no con el machete, como en otros temas. Pero el machete se toma en los trenes. Pero yo creo que no tiene que ver el asunto de los trenes con la reforma educativa. Fue otro problema de falta de pagos porque el gobernador de Michoacán se gastó el dinero en otras cosas, ¿no? Ese es otro Vegas, tema. creo. Ese es otro tema. Andaba Ese es en Las otro Vegas, tema. ¿no? Pero yo sí creo que la educación se tiene que mejorar a través de los planes de estudio. Y eso pues no le veo la conexión con satanizar o crucificar al profesor. Porque la verdad, sí se le culpaba de todo No satanices al juez, profesor. entonces el problema es de la No, ley, no, ¿o qué? a ver, De que sí requiere ¿cómo? actualización, ¿Quieren la requiere, por una supuesto. evaluación diagnóstica en esta nueva reforma? Eso sí me parece bien, una evaluación diagnóstica, ok. ¿Sabes qué? De acuerdo a tu evaluación, te vas a otra área de la escuela, pues, porque hay muchas actividades que Como pueden el hacer, patio. y no frente a aula, pero no precisamente que perdieran su empleo. Eso sí me parece que Como los no debería de ser. pedrastas que los cambian de... No, no, Y también tampoco, había no. trampa en Nada los- que en ver, el acceso a lamentable los tu ascensos, comentario. entonces... Se burocratizó también mucho el tema, ¿no? ¿Quién iba a pensar que después de tanto que se dijo a propósito de la reforma que impulsaría Andrés Manuel López Obrador, la reforma educativa, pues todo siga atorado, siga trabado y por el contrario hasta con la posibilidad de que ni siquiera vea la luz la reforma educativa del actual gobierno federal, no regresando tampoco a la de Enrique Peña Nieto, sino inclusive a la anterior, la que estaba vigente antes del 2012, ante las dificultades para lograr acuerdos, particularmente con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y ante otro escenario en el que reaparece el Baester Gordillo buscando llegar de nueva cuenta a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un tema muy revolcado que seguramente seguirá dándonos para los próximos meses. De esta manera llegamos al final de este programa especial de En Controversia, agradeciendo a usted el favor de su compañía. Pásela bien.